Hola, el día de hoy vamos a hablar de farmacología y vamos a hablar específicamente de los antibióticos. Sé que es un tema muy extenso, por lo tanto lo dividí en ciertas secciones que vamos a ir abordando poco a poco en el transcurso de los días subiendo estos videos. Bueno, primero que nada, por ser el primer día hablando de los antibióticos, vamos a hablar de quién descubrió los antibióticos, cómo lo descubrió. Bueno, fue Alexander Fleming el 28 de septiembre de 1928. De hecho, Alexander Fleming es un gran médico, bueno, un gran... ¿cómo se puede decir? Una gran imagen, por así decirlo, en todo lo que es la medicina. Entonces, descubrió una sustancia producida por otro microorganismo, en este caso por unos hongos. Entonces, esto lo hizo al crecer un moho en un cultivo y de forma casual, es una serendipia, porque no buscaba encontrar algo y encontró algo de forma casual. O sea, fue como que pum, llegó y ya, listo. Entonces dijo, ¿por qué creció este moho y por qué mata estas sustancias a ciertas bacterias? Entonces ahí donde se dio cuenta que pues si lo ponía en ciertas bacterias que provocaban ciertas enfermedades, pues estas bacterias morían. Entonces ya se dedicó a estudiar y todo esto, pero pues Alexander Fleming se dio cuenta que había dado con la penicilina, el primer antibiótico. Entonces ahí empezó toda una revolución, ¿no? Y actualmente tenemos cientos de antibióticos. Bueno, cientos, no cientos, algunos, ¿no? Entonces ya eso es como que un poquito así como para darle más salsa a lo que estoy contando, ¿no? Pero bueno, sí tenemos muchos antibióticos en resumen y los tenemos divididos en mecanismos de acción. El día de hoy vamos a hablar simplemente de los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, pero no son los únicos que existen. También existen varios estados de la alteración de la función de la membrana, la inhibición de la síntesis proteica, la interferencia de la síntesis de ácidos nucleicos y la interferencia de síntesis de metabolitos. Aquí podemos ver un pequeño esquema que nos resume cómo funcionan todos los antibióticos. Este es el resumen de todo el video como tal, pero muy así como que muy superficial, ¿no? Podemos ver aquí los beta-lactámicos, los péptidos y los glucopéptidos y los nitrofuranos, que estos van a actuar aquí en lo que es la pared bacteriana. Tenemos los inóforos, los péptidos igual, lo que van a inhibir al ribosoma 30S, al ribosoma 50S, como el clorafenicol, los macrólidos, los azúcares complejos. En el caso del 30S podemos tener aquí los minoglucósidos o los tetraciclinas, que estos son más de la alteración de la función, la inhibición de la síntesis proteica. También vamos a tener acá, pues aquí tenemos la membrana bacteriana, tenemos la pared bacteriana y también tenemos el ARN mensajero, pero antes de que este ARN mensajero llegue para acá y traduzca toda esta información y proteínas, pues vamos a tener también otros antibióticos como lo son la sulfa, el trimetopin, las quilononas, hasta las rifampicinas que podemos ver aquí, que estos pues no van a permitir de que el ARN mensajero pues pase como tal hasta los ribosomas y se produzcan la síntesis proteica. Así es resumido como todo esto, pero no vamos a hablar de ese video en lo que es este video, vamos a hablar específicamente de cómo actúa cada grupo de estos, pero no grupos sino subgrupos, porque ya tenemos que hay inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, como podemos ver aquí, pero estos se dividen en beta-lactámicos, en glucopéptidos, en bacitracina, isoxazolinidinonas y fosfonepéptidos. Entonces, estos también van a tener otros subgrupos como tal. Los beta-lactámicos van a tener a las penicilinas, cefalosporinas, los monobactams y los carbapenems, o bueno, carbapenémicos, monobactámicos y todo esto, ¿no? Y aquí vamos a tener todos los nombres de todos los antibióticos que existen. Por ejemplo, la cefalosporina también todavía tiene una subdivisión más pequeñita, la cual se va a dividir en generación. Tenemos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación y actualmente hasta de quinta generación. Tenemos a los monobactámicos y los carbapenémicos. En el caso de las penicilinas vamos a tener penicilinas naturales como la penicilina G, la penicilina B. Tenemos la resistente a penicilina como la cloxacilina, la oxacilina, la meticilina. Tenemos las aminopecilinas como son la ampicilina y la amoxicilina. Tenemos la carboxipenicilina como es la carbencilina, la ticarcilina y tenemos la ureidopenicilinas, que bueno, todos estas como tal, los beta-lactámicos los voy a enfocar en otro video porque pues sí es demasiado y ahorita vamos a hablar un poquito más arriba como tal de estos grupos que podemos ver aquí, pero en otro video vamos a hablar de estos y les voy a explicar bien hasta de los grupos de la cefalosporina para que quede muy claro. Entonces, el mecanismo de acción que vamos a abordar ahorita, que es inhibidores de la pared bacteriana, vamos a ver que estos van a dividirse también en grandes grupos como tal, los que pueden afectar a la síntesis de esta pared bacteriana, donde vamos a tener a la fosfomicina y la cicloserina, y también vamos a tener lo que
inhiben o bueno, bloquean el transporte o no permiten la fosforilización del transporte de los precursores, que estos van a ser como mini buses que van a encargarse de llevar a la mureína y todos estos que van a formar la pared bacteriana. Entonces al no llevarse a la pared bacteriana, pues esta pues se va a destruir. Estos van a ser la bacitracina y la mureidomicinas. También vamos a tener otros antibióticos que aquí entran, los grandes beta-lactámicos y los glucopéptidos, como lo es la vancomicina, que en este caso estos no van a permitir la organización estructural de la pared bacteriana. Vamos a hablar ahora. Ya tenemos inhibidores de la pared bacteriana. Entonces, la síntesis de la pared bacteriana se va a dar mediante una etapa en el citoplasma, que ahí es donde van a actuar los fármacos que ya les mencioné, que son la síntesis de precursores del peptidoglucano. Luego va a haber un transporte de estos péptidos glucanos. Obviamente, si se producen en el citoplasma, alguien los tiene que llevar hasta la organización final. Entonces, este transporte también van a haber ciertos fármacos que van a bloquear este transporte. Y si también hay fármacos que bloquean este transporte, también fármacos que bloquean la etapa citoplasmática. Y si hay fármacos que bloquean estas dos etapas, obviamente la etapa final también puede ser bloqueada por otros fármacos, como son los beta-lactámicos o la vancomicina igual. En esta etapa se llama la organización final de la estructura del peptidoglucano, para poder formar todo esto de aquí. Que ahorita vamos a ver cómo se llaman todas estas estructuritas. Se los puse muy detalladamente y pues si se la menciono ahorita lo vamos a armar un poco más. Entonces, vamos a hablar un poquito. Suelen ser activos sobre las bacterias gram positivas por su mayor riqueza en peptidoglucano. En general son poco tóxicos por actuar selectivamente en una estructura que no está presente en nuestras células. Por eso estos fármacos suelen ser los más usados y suelen ser los más activos contra bacterias gram positiva por su forma estructural de su pared bacteriana. Entonces, ya hablamos un poquito de esto, vamos a pasar a lo que es el primer grupo de fármacos. Si escuchas un poco de que me suena la nariz porque tengo un poco de alergia. Entonces, vamos a hablar de los inhibidores de la fase citoplasmática. Esto ocurre dentro de la bacteria. Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo se produce esta pared bacteriana? Bueno, para producir esta pared bacteriana vamos a tener dos grandes estructuras, las cuales son la N-acetilglucosamina y la N-acetilmurámico. Estas dos, que se las pinté aquí, por ejemplo, las rojitas son estas rojitas y la verde son esta verde, necesitan llegar hasta la parte exterior de la bacteria para formar su pared bacteriana. Y también tenemos aquí una cadena que es un tetrapéptido del glicano, que es una cadena aquí de aminoácidos, vaya. Entonces esto va a estar unido a la pared con aminoácido y también esto va a estar unido con una transpeptidasa, que eso también más adelante vamos a ver que se puede ser inhibido. Entonces estos dos que le mencioné, que la N-acetilglucosamina y la N-acetilmurámico, se van a unir a un azúcar en una cadena de aminoácidos que ya les mencioné aquí, que son 5 aminoácidos como tal, en la cual se alternan formas de L y D, que en este caso los últimos dos aminoácidos van a ser un dipéptido de alanina, y en este tetrapéptido del glicano podemos ver que hay una L-alanina, D-glutámico, L-lisina, D-alanina y obviamente una última D-alanina, y está el enlace peptídico, que esto se va a encargar de unir a ambas partes como tal, a ambas ¿cómo se llama esto? Peptidoglucanos. Ambos peptidoglucanos que van a hacer esto que está aquí, que bueno es esto, y se va a unir por un enlace peptídico mediante los aminoácidos. Y esto es para fortalecer como tal la pared bacteriana y no permitir así que pues esta haga una lisis y pues muera, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver cómo está la pared bacteriana conformada. Voy a hacer un poquito de zoom. Podemos ver aquí el acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, que son los peptidoglucanos. Aquí lo podemos ver, todo esto forma una barrera, si se dan cuenta, y hay unas uniones con las barreras de arriba. Estas uniones son mediante aminoácidos, y esta línea que se puede ver aquí es la peptidasa, bueno, el enlace peptídico uniendo como tal para no permitir de que esta se separe de su otra estructura. Entonces ciertos fármacos que llegan y bloquean esto, que lo vamos a ver más a continuación, pero quería aclarar esta parte para que vean cómo funcionan estos fármacos. Entonces ya una vez aclarado esto, vamos a entrar ya en la materia como tal y vamos a hablar de los primeros dos fármacos, los cuales son la fosfomicina y la cicloserina. La fosfomicina es, pues bueno, es un antibiótico claramente, pero este va a actuar inhibiendo la piruvato transferasa, enzima causante que
Bueno, esta enzima va a ser causante de la adicción del fosfoenol piruvato a la molécula de UDP-NAC para formar un precursor de UDP-NAM. Que bueno, ¿qué es esto? Ya dirán. Entonces, UDP-NAC es el N-acetilglucosamina y el UDP-NAM con M es el N-acetilmurámico. La M es de murámico y la G va a ser de glucosamina. Para fines didácticos voy a decir glucosamina y murámico para no confundirlo. Entonces, la glucosamina va a permitir de que se produzca lo que es el murámico. Y todo esto va a pasar por una fase bioquímica que podemos ver aquí desde la fructosa 6-fosfato. Se va a ir que si, no sé, oxidando, que si metiéndole un carbono, que si isomerización, que si va a producir también una fosforilación. Y todo esto gracias a ciertas enzimas. Entonces, hay una enzima específica que se va a encargar como tal de darle la vuelta, ¿no? Entonces de causar lo que es la adicción del fosfoenol piruvato a la molécula de glucosamina para permitir la producción de muramina. Entonces esto se va a provocar aquí. Entonces el fármaco llega y bloquea a esta enzima, lo cual no permite de que se añada y por lo tanto no va a haber una producción de este péptido glucano. Entonces, al no haber esta producción, pues claramente no se va a producir pues la forma estructural de la pared. Entonces no va a haber ni siquiera un precursor ni nada y no va a permitir de que al final se una con la pared y forman una estabilidad bien para la bacteria, ¿no? Entonces, ¿por qué logra hacer esto la fosfomicina? Bueno, la fosfomicina lo logra hacer porque es un análogo estructural del fosfoenol piruvato. Entonces es como parecido, ¿no? Entonces le gana y engaña como tal a la bacteria y se une, por lo tanto no permite que se produzca este péptido glucano y esto se une por una unión covalente a la enzima. Entonces es como que está muy bien unido y pues no se va a separar como tal. Entonces no va a permitir de que lo que es la UDP-NAC pase a UDP-NAM. Entonces no va a haber formación de lo que es, acá vamos a ver para que no se confunda, no va a haber formación de acetilmurámico. Muy bien. Entonces ese es un antibiótico de amplio espectro que incluye, que podemos utilizar en lo que son en bacilos gram negativos, en gram positivos y en Staphylococcus spp. No se puede usar en lo que es Sapropithecus y Capitis. Vamos a hablar del siguiente fármaco, que es la cicloserina, que sigue formando parte de esta familia que es inhibidores de la fase citoplasmática. Entonces, esta cicloserina va a actuar sobre la base de su analogía estructural de alanina, inhibiendo competitivamente la actividad L-alanina rexemasa. Y también va a inhibir a dos enzimas, que es la que ya les mencioné, que es la L-alanina rexemasa y a la de alanina sintetasa, que esta forma dímeros de ALA. Entonces, la primera que les mencioné, que es la L-alanina rexemasa, va a transformar al L-ALA a de L-ADALA. Entonces, como tal, no va a permitir que la alanina pase a de alanina y no se va a permitir como esta transformación del aminoácido, lo cual va a engañar a la bacteria y va a decir, bueno, yo me suelo unir con una estructura que es de ALA, y al no estar esta, que va a estar la L-ALA, pues no se va a unir, por lo tanto no va a permitir que la peptidasa pues lo una. Y no solo eso, sino que ahora como tal la de alanina sintetasa pues tampoco va a formar dímeros de ALA. Entonces al no haber dímeros de ALA pues tampoco va a estar faltante, ¿no? Por lo tanto no se va a permitir esta unión que podemos ver aquí en esta pared bacteriana, pero pues acá podemos ver cómo debería ser, pero pues al no haber esta producción pues no va a poder llegar a hacer nada. Y aquí puse también un esquemita último para explicar este último mecanismo, bueno, este primer mecanismo de acción de estos fármacos, que son los inhibidores de la fase citoplasmática. Como tal, la fosfomicina no permite la conversión de UDPG a UDPM, que bueno, si no les quedó claro, la UDP-NAG es la glucosamina y el otro, la M, es acetilmurámico. Entonces la glucosamina no se convierte a murámico, por lo tanto no va a haber murámico, que es el que tiene el sostén aquí de los aminoácidos, y al no haber este sostén pues claramente no va a haber algo con que unirse acá. Entonces la cicloserina, ¿qué hace? Y esto es lo que hace la fosfomicina. No va a haber este sostén de aquí, no va a estar esto, entonces no va a haber una unión ahí. Ahora, ¿qué hace la cicloserina? No permite que los aminoácidos pues tengan su estructura propia o se cree el aminoácido que debería de estar para permitir la unión del enlace peptídico. Y al no estar este aminoácido no va a haber una unión de este enlace peptídico, por lo tanto pues la bacteria va a morir por no tener una buena pared bacteriana y pues va a morir por forma de ósmosis, que va a entrar pues mucho líquido y va a provocar una lisis de esta bacteria. Y bueno, por su elevada toxicidad de la cicloserina no suele usarse como fármaco antimicobacteriano.
no suele usarse como fármaco, solo se usa como antimicobacteriano de segunda línea. Creo que hasta aquí lo dejaría por el día de hoy de los inhibidores de la fase citoplasmática. En el video del próximo día vamos a hablar sobre los inhibidores de la fase de transporte de los precursores. Si les gustó, no olviden seguirme y darle al me gusta para más, y nos vemos en el próximo video. Adiós.